Invertir en acciones individuales o invertir en fondos cotizados o también llamados ETFs. ¿Cuál es la mejor opción? En este nuevo podcast vamos a mirar de responder ambas preguntas. Vamos a ver las ventajas e inconvenientes de invertir vía fondos cotizados o bien de invertir con nuestra propia cartera de acciones. Así que empezamos con el podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente, la explicamos con todo detalle y luego hacemos un seguimiento de esta rentabilidad, que es la rentabilidad media de las empresas presentadas. Hemos presentado más de 58 empresas, supera el 50%, y la rentabilidad media anualizada supera el 100%, con lo cual estamos batiendo al mercado con creces. Empezamos con el podcast. En primer lugar, vamos a ver por qué invertir en renta variable y no invertir en renta fija. Vamos a ver las rentabilidades históricas, lo comentamos en el anterior podcast, pero vamos a hacer un pequeño repaso antes de entrar en materia y diferenciar entre invertir en un fondo cotizado que invierte en renta variable o bien en crear nuestra propia cartera de acciones. ¿Cuáles son los resultados de haber invertido en enero de 1987 hasta la actualidad en un fondo que replique las empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, como podría ser el Vanguard 500, y un fondo que invierta en el fondo de bonos corporativos y gubernamentales, el global de Estados Unidos, y con lo cual que invierta en el mercado de bonos de Estados Unidos? Si nos fijamos en la rentabilidad, pues vemos que después de todos estos años, que son cerca de 40 años, 35 años, si hubieras invertido $10,000 en 1987 en el mercado de bonos global de Estados Unidos, tendrías unos $58,000 sin ajustar la inflación, y si hubieras invertido en un índice de mercado tipo S&P 500, tendrías unos $366,000, con lo cual a largo plazo los resultados son imbatibles. La renta variable es mucho más rentable que la renta fija, pero sí que es cierto que la volatilidad histórica siempre ha sido mucho más alta en el mercado de renta variable que en el mercado de renta fija, con lo cual a nivel de volatilidad evidentemente es menos volátil de media histórica, teniendo en cuenta que los dos últimos años han sido muy malos para la renta fija, han sido los dos peores años de la historia desde que tenemos datos en la renta fija, pero a largo plazo la renta fija ha generado estas rentabilidades más bajas, pero con menor volatilidad, pero mucho más bajas. Si aceptamos la volatilidad, decimos, oye, entiendo que puedo tener volatilidad a corto plazo, pero yo estoy mirando de invertir a largo plazo, acepto pues invertir en renta variable. Nos hemos de tener en cuenta que si invertimos en renta variable, puedes tener un peor año en un solo año de un 43% en un fondo indexado, es decir, con muchas acciones en cartera, en ese fondo, y un mejor año de un 56%. Eso es a un año. Es lo que te puede pasar a un año vista, invirtiendo en un fondo de renta variable, más o menos perder el 40%. Si no vendes no pasa nada, pero si vendieras verías tu cartera caer ese 40%, y en el mejor de los casos en un solo año te puede subir un 50%. En renta fija, pues más o menos la volatilidad es del menos 15-16% el peor año y del 18% el mejor año. Y de media a largo plazo, a 15 años vista, no hay rentabilidades negativas en la renta variable. Es decir, si tú te esperas 15 años, aunque inviertas en los máximos de la burbuja.com en el año 2000 o en los máximos de la crisis financiera en el año 2007, justo antes de grandes caídas, lo peor que te puede pasar es que si te esperas 15 años, sigas generando rentabilidad positiva, aunque sea esta de únicamente el 3,6%, pero será positiva, es decir, que a largo plazo, con largos periodos de tiempo, invirtiendo en renta variable, no vas a generar rentabilidades negativas. Y en renta fija, en largos periodos de tiempo, no obtienes rentabilidades negativas. Sí que la puedes tener en cortos periodos de tiempo. Ahora venimos de las mayores correcciones en el mercado de renta fija de los últimos 30, 40, 50 años, y los inversores que invirtieron desde el año 2017 hasta el año 2021, todos estos inversores ahora mismo están perdiendo dinero en sus inversiones en renta fija, ¿no? Algo que desde OVE anunciamos públicamente en la zona privada. Actualmente sigue en el apartado de extras el vídeo especial Fondos Indexados, en el que explicábamos en plenos confinamientos, en plenos desplomes del año 2020, que la renta fija nos parecía un lugar en el que no invertir. Es decir, nosotros ya podíamos prever esta corrección que ahora mismo se está dando. Lo explicamos en este vídeo, que está
está disponible a todos los suscriptores de oportunidadesenbolsa.com. Acceden a la zona privada, que tienen 30 días gratis para verlo, con lo cual es gratuito, y se van a la zona de extras y van al vídeo especial fondos indexados, y en la primera parte explicamos este tema de la renta fija. Ahora ya sabemos que a largo plazo es más rentable invertir en renta variable que renta fija, y nos viene la siguiente pregunta. Nos decimos, oye, pues si yo quiero invertir a largo plazo, a pesar de la volatilidad que es mucho mayor en renta variable, prefiero pues asumir ese riesgo y ver crecer más mi patrimonio. Cuando queremos invertir en renta variable tenemos la opción de invertir en fondos de inversión de gestión activa, fondos de inversión de gestión pasiva, vía fondos cotizados, por ejemplo, o crear nuestra propia cartera de acciones. Como bien dijimos también en el último podcast de oportunidadesenbolsa.com, el informe SPIVA de Standard & Poor's 500 nos muestra que a 10 años en Europa el 92,84% de los gestores de fondos no baten al mercado, y a 5 años es del 93%. Y en Estados Unidos los números son muy similares. A 15 años vista, el 92% de los gestores de fondos de gestión activa no baten al mercado, y a 10 años vista estamos hablando del 85%. Con lo cual, si inviertes en fondos de gestión activa, lo más probable es que no obtengas mayores rentabilidades que la media del mercado y vayas a pagar mayores comisiones. Con lo cual, la opción de invertir en fondos de inversión de gestión activa no es sensata, no es razonable estadísticamente hablando, porque los gestores diversifican mucho sus carteras para que, si se equivocan, no se equivoquen demasiado respecto a la media del mercado, y cuando incluyen estas comisiones, al fin y al cabo acaban obteniendo resultados muy similares a los índices del mercado por ese exceso de diversificación, y al restarle las comisiones, las rentabilidades son inferiores a las del mercado. ¿Cómo podemos invertir en índices de mercado? Pues una opción es invertir vía fondos cotizados. Que quede claro que esto no es asesoramiento financiero, es mi opinión, y con lo cual, si quieren más información, acudan a un asesor financiero o fórmense directamente ustedes mismos. Esto que vamos a compartir de ahora en adelante es pura opinión. Una opción para invertir directamente en la réplica de estos índices de mercado, Standard & Poor's, por ejemplo, hace el índice de referencia Standard & Poor's 500, que junta las 500 mayores empresas y de referencia a los distintos sectores de Estados Unidos, pues lo puedes hacer vía fondos cotizados, ya sean los de BlackRock, los de State Street o los de Vanguard o de cualquier otra gestora. Si inviertes en estos fondos cotizados, las comisiones son muy bajas y vas a obtener la rentabilidad del índice Standard & Poor's 500, que es una rentabilidad más que aceptable. Está dando un 10% anual. Esto significa que cada 7 años más o menos doblas tu inversión. Y si inviertes justo antes de un gran crack financiero que nunca lo vas a poder predecir, es decir, las grandes crisis financieras nunca se pueden predecir, pues te tendrás de esperar más años a obtener rentabilidad positiva. Recomendación siempre que hago es invertir poco a poco, no invertirlo todo de golpe ese mismo mes, ese mismo año. Es decir, si tú tienes una determinada cantidad de ahorros y no vas a generar más ahorros, pues planifica esa inversión de esos ahorros en distintos plazos de tiempo, y así diversificas el riesgo impredecible, y si hay una gran corrección en el mercado, pues es un buen momento para añadir más posiciones, comprar más en las correcciones, que es lo que siempre nos dice Warren Buffett y que es lo que estadísticamente y matemáticamente es lógico y coherente. ¿Qué hemos hecho para valorar? Oye, pero ya sabemos que es mejor invertir en fondos cotizados de gestión pasiva que en fondos de gestión activa, por los estudios que cada año se publican en el estudio SPIVA de Standard & Poor's 500, pero ¿por qué tengo que valorar invertir en acciones concretas, en compañías concretas? Bien, el Standard & Poor's 500 no deja de ser un índice de mercado muy diversificado. Si tú te decides, oye, yo quiero ser propietario de algunas empresas que son maravillosas, además de tus fondos de gestión pasiva, puedes añadir algunas empresas a tu cartera. Y en función de tus conocimientos y de tu aversión al riesgo, si tienes una elevada aversión al riesgo, puedes incluso decidir invertir únicamente en empresas en las que tengas elevadas convicciones. ¿Y por qué puedes llegar a valorar invertir únicamente en tu propia cartera de acciones o en un mix 50%, fondos cotizados, acciones concretas, compañías concretas que conoces con todo detalle? Pues por el coste de oportunidad. Es decir, la posibilidad de obtener grandiosas rentabilidades, la posibilidad de hacerte realmente rico a largo plazo, pasa por concentrar un poco tu cartera. Vamos a ver los números.
Si tú inviertes en un Vanguard 500, el fondo que invierte en el S&P 500 de Vanguard, que no tenemos ninguna comisión ni contrato con Vanguard, ¿de acuerdo? Esto es información completamente independiente, sin conflicto de intereses, que quede claro. Si nosotros hubiéramos invertido en enero de 1987 en el fondo de Vanguard que replica el S&P 500, actualmente, y estamos hablando que han pasado muchos años, tendrías $366.800. Sin ajustar la inflación, $366.000. Está muy bien. ¿Qué hemos hecho para compararlo? Bueno, pues hemos puesto 3 compañías que en los años 80 y 90 eran muy conocidas en Estados Unidos, para que esté todo en dólares, empresas que eran y son referencia de sus determinados sectores, y si tú inviertes en los líderes de cada sector que están cambiando el sector en aquel momento, sabes que a largo plazo alguno de ellos va a permanecer ahí y va a mantener sus ventajas competitivas. Hay mucho que hablar en qué tipo de empresas seleccionamos. Esto lo hablamos mucho en las revistas de OVE cuando las presentamos. Pero hemos seleccionado 3 empresas de 3 sectores distintos. Hemos puesto Microsoft. Yo nací en el 84 y recuerdo perfectamente en el 89, en el 98, en el 2000, cómo iban llegando a mi casa las cajas de los nuevos Windows, del PC que llegaba con el paquete Microsoft. Ahí, en ese momento, todas las casas de todos los países desarrollados, todo el mundo conocía Microsoft. Es como si ahora no conocieras Apple, ¿no? Decidir invertir en Microsoft no era tan complicado, lo tenías delante de tus ojos. Otra empresa que hemos puesto en esta comparativa con el Standard & Poor's 500, Nike. Adidas fue la líder del sector en todo el mundo, iba prácticamente en solitario con ASICS hasta que apareció Nike, la norteamericana. Y Nike en los años 80 y 90 ya era un triunfo. No era muy difícil decidir, oye, pues aparte de invertir en el sector tecnológico de Microsoft, voy a añadir una marca de zapatillas, porque al final las zapatillas se desgastan y todos vamos renovando nuestro armario, ¿no? Y luego hemos puesto un banco. ¿Por qué un banco? Pues porque ha habido la crisis financiera, porque es fácil encontrar en muchas carteras que lleven años invirtiendo bancos, porque en los años 80, 90 hay que reconocer que era un sector muy bien establecido, ¿no? Y también queríamos una empresa que quizás no lo hiciera tan bien en ciertos periodos para ver la comparativa, ¿no? Que fuera una comparativa más real. Pues no me diréis, oye, Santi, solo has elegido compañías que han ido muy bien. Bueno, pues hemos puesto Bank of America, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos que todo el mundo conoce. Es como decir Banco Santander en España o BBVA en España, ¿de acuerdo? No es que hayamos ido a una empresa que no se conoce, ¿vale? Hemos puesto estas 3 compañías súper conocidas y diversificadas. Cuando tú creas una cartera de acciones, lo sensato es que inviertas en distintas compañías, en distintos sectores y distintos tamaños y diversifiques el momento de inversión. Bien, si tú invertías $10.000 en cada una de estas compañías y lo comparamos con el Standard & Poor's 500, actualmente en Microsoft, desde el año 87 hasta la actualidad, esos $10.000, sin ajustar a inflación, no hemos ajustado a inflación, serían $32 millones, $32.419.000. Esto frente a los $366.000 del S&P 500. En Nike, esos $10.000 ahora mismo serían, a pesar de la corrección, porque Nike ha corregido mucho desde los máximos de 2021, que hay que tenerlo en cuenta, pues si les quieren estudiar la compañía, y esto es un guiño a que hagan ese estudio, a pesar de la corrección que lleva durante los últimos 2 años, Nike ahora mismo tendrías $7.790.000. De esos $10.000, ahora mismo tendrías más de $7 millones, sin ajustar a inflación. Y Bank of America tendrías $138.000. Con lo cual, Microsoft, 32 millones, Nike, cerca de 8 millones, y Bank of America, $138.000, frente al S&P 500 que tienes $366.000. Bien, nosotros teníamos $30.000 para invertir en el año 87 y decíamos, bueno, pues $30.000 más o menos en el S&P 500, si multiplicamos por 3, esos 366.000 serían más o menos pues $1 millón. Y las otras 3 inversiones, la de Microsoft, que hemos puesto $10.000, Nike, que hemos puesto otros 10.000, y Bank of America, que hemos puesto otros 10.000, sumamos los 3 importes finales actualmente y estamos hablando de más de $40 millones. Sí que Bank of America te ha ido mal, sí que Bank of America ha generado peores rentabilidades que la media del mercado, porque Bank of America hasta el año 2007 lo hacía mejor que la media del mercado, porque en el año 2007, si tú cerrabas la posición en Bank of America, tenías $195.000 y en Vanguard tenías $98.000. Fíjense cómo se compone con el tiempo, ¿eh? Es decir, el año 2007, de los 32 millones de Microsoft,
que tenemos actualmente ahora en el año 2007 serían 2 millones. Ha sido una cuestión de tiempo que ha hecho realmente crecer el patrimonio de esa inversión. Eso se le llama interés compuesto a largo plazo. Para los que lleven poco tiempo con nosotros, la importancia de interés compuesto, que lo hemos hablado en muchos podcasts. Pero ¿qué pasó? Vino la crisis financiera y en febrero de 2009 Bank of America, esa inversión que era únicamente de $17,000 y el Vanguard 500 bajaba a los $49,000. Y desde entonces, bueno, pues Bank of America ha ido subiendo, pero lo ha hecho mejor el índice y no ha conseguido pues recuperar todo ese desplome de la crisis financiera. $30,000 invertidos en SP500, a la actualidad tendrías más o menos $1 millón, que está muy bien, han pasado muchísimos años y habría que ajustar la inflación. Si ajustamos la inflación, más o menos son 3 veces menos, dividirlo prácticamente por 3, es decir, de los 30 millones de Microsoft son 10 millones, de Vanguard los 300.000 son 100.000, ¿vale? Pero ¿qué prefieres sin ajustar la inflación? $40 millones de la cartera de 3 posiciones, de Nike, Microsoft y Bank of America, una cartera sencilla, porque todo el mundo conocía estas 3 compañías, todo el mundo sabía que Nike era el líder del sector de las zapatillas, que Adidas también lo ha hecho muy bien en este periodo. Invertir en Microsoft, que iba en solitario en los sistemas operativos, y poner una empresa como podría ser Bank of America o podría ser Santander, cuyos resultados eran muy similares en este periodo de tiempo. He puesto 3 posiciones frente al SP500, que son 500. Claro, de tener 1 millón a tener 40, van 39 de diferencia. Ya has invertido la misma cantidad de dinero. Con lo cual, es lógico, coherente, sensato pensar en plantearse, ya no el 100%, pero como mínimo una parte de nuestra cartera en empresas individuales. Sinceramente, bajo mi punto de vista, sí. Es que es demasiado grande el costo de oportunidad. Estamos hablando de un costo de oportunidad de 39 millones. Si lo divides entre 3, bueno, estás hablando de una diferencia de 13 millones. Es decir, de tener 300.000 ajustado a inflación a tener 13 millones de dólares ajustado a inflación. Es que no hay color. El diferencial es demasiado grande. Bajo mi punto de vista, y esto es pura opinión, oye, si estás empezando a invertir, valora invertir en fondos cotizados para empezar, para que te acostumbres a la volatilidad. No conoces el mercado de acciones, no conoces el tema empresarial. Es decir, si tú ya eres empresario, tienes conocimientos sobre los balances, los flujos de caja, la cuenta de resultados, las ventajas competitivas, los grandes inversores, etc., entonces ya puedes valorar directamente empezar a invertir en compañías cotizadas. Pero si no tienes todos estos conocimientos empresariales, pues estamos invirtiendo en empresas, lo que siempre recomiendo yo a todos mis amigos es que inviertan en fondos cotizados. Y lo digo de verdad, ¿eh? Otra opción, o que yo creo que es valorable, bueno, pues a partir de una base de conocimientos puedes empezar a invertir en compañías concretas en las que crees mucho, en las que conoces con todo detalle, que conoces el modelo de negocio, conoces quién es el fundador, conoces sus ventajas competitivas, conoces la cultura de empresa, entiendes el modelo de negocio a largo plazo y por qué esa marca de calidad va a seguir siendo útil para la sociedad a largo plazo. Cuando tú entiendes todo eso y crees en esas compañías, entonces puedes crear tu propia cartera de acciones en empresas en las que tengas elevadas convicciones. Entonces, a partir de ahí inviertes a largo plazo en tu propia cartera de acciones, que, como siempre digo, ha de ser de menos de 20 compañías, máximo 20 compañías. Porque, por un lado, si te pasas esas 20 compañías, vas a diversificar demasiado. Y, en segundo lugar, es difícil que las tengas todas controladas con un buen conocimiento. Desde OB, ¿qué hacemos? Pues publicamos cada mes una empresa con todo detalle, 30, 40 páginas explicando una única compañía, y lo que hacemos siempre es ir diversificando el tipo de compañía, algo que también es muy recomendable. Fíjense que hemos hablado de Nike, Microsoft y Bank of America, 3 sectores distintos, y seguimos elegido a las empresas más grandes de cada sector. Nosotros, pues este mes, por ejemplo, hemos publicado la empresa líder del sector de lujo a nivel mundial, muy bien gestionada, con el mayor accionista, que es el director ejecutivo y presidente de la compañía, con marcas de muchísima calidad y con ventajas competitivas que van a durar durante muchísimos años. ¿Qué hicimos en mes de septiembre? Pues publicamos una empresa que es de las 3 líderes del sector, de una de las 3 compañías líderes de un sector que está empezando. Fue como pasó con Microsoft. Si el sector a largo plazo sigue siendo realmente útil para la sociedad como creemos que va a ser, esta empresa puede llegar a crecer muchísimo. Es una empresa que no tiene nada que ver con la de este mes, ya que es una empresa pues mucho más pequeña, con más potencial de crecimiento, con mayores riesgos, con mayor volatilidad, pero que sin duda, si las cosas salen bien, puede ser muy, pero que muy rentable para los inversores de largo plazo. Es para que vean un poco
las posibilidades que tienes como inversor. Y esperemos que te haya sido de utilidad este vídeo, esperemos que hayas visto que realmente es sensato invertir en fondos cotizados por sus costes, por menor volatilidad que una cartera de acciones individuales, porque hay que tener en cuenta que en esta cartera de acciones individuales vas a generar grandes retornos si aciertas en alguna de las posiciones, no hace falta que aciertes en todas, lo que tengas una gran ganadora va a ser suficiente. Pero has de tener en cuenta que tendrás alguna que va a ir muy mal, que puede comportarse tan mal como Bank of America en la crisis financiera, y vas a tener, por lo tanto, mucha más volatilidad en algunas de las posiciones de tu cartera que si lo haces en un fondo indexado. Sin embargo, la rentabilidad a largo plazo puede ser mucho mayor si lo haces invirtiendo en una cartera de empresas individuales. Hasta aquí este podcast sobre oportunidadesenbolsa.com. Iremos añadiendo información. No se pierdan el próximo podcast porque vamos a hablar de los riesgos que hay actualmente con estos tipos de interés tan elevados, qué consecuencias tienen en los gobiernos, en las empresas, en las familias y la probabilidad que se va disparando de una posible recesión. Suscríbanse al canal, denle un like si les ha gustado y recuerden que los que no son suscriptores pueden ver la revista completamente gratis por el momento durante 30 días sin compromiso y pueden darse de alta y de baja cuando quieran. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.